Grabar. Entonces, para la clase del día de hoy, recuerden que les envié un correo electrónico el día de ayer para que una persona, ¿verdad?, va a compartir el tema de el tema que fue asignado. Entonces, por eso les pedí una PowerPoint sencillita, ¿sí?, para que ustedes la puedan revisar. Antes de seguir también pueden revisar en el campus, ya están todas las notas subidas. Nada más me hace falta terminar de revisar la actividad que tienen el día de hoy. Entonces, cuando ya se termine hoy, voy a revisarlo para que lo podamos trabajar. Una vez que terminemos la clase, vemos qué es lo que viene para la siguiente semana. ¿Ok? Buenos días a todos. Qué bueno verlos. Ok. Entonces, vamos a identificar a las personas ahorita que son los encargados de compartir pantalla del grupo 1. ¿Quién va a compartir? Yoli. Laura, del grupo 2. Yo. Amy, grupo 3. Yoli, solo que estoy con el nombre de mi hermana aquí, pero lo voy a cambiar ahorita. Daniela Morazán soy. Perfecto. Ya decía yo, esa alumna es nueva, dije, bueno. Un día antes de la segunda unidad apareció, dije. ¿Y grupo 4? Rosemary. Perfecto. Ok. Entonces, si gusta, ya puede iniciar, entonces, Laura, ¿verdad?, que va a ser el grupo 1 para poder iniciar con las agrafias. Ok. Y les pido a los demás también que vayan apagando sus cámaras para no interferir con el ancho de banda. Pruebe, por favor, Laura, si ya funciona. Ya está habilitada la opción para compartir. Perfecto. Ok, iniciemos. Tenemos unos 5 minutos, 5 a 10 minutos más o menos por grupo. ¿Okay? Ok, buen día. Bueno, nosotros nos toca hablar sobre las agrafías afásicas. Los pacientes con la agrafía en las fascias afásicas presentan defectos lingüísticos que son fundamentales. Se manifiestan tanto en su lenguaje oral expresivo y también en su escritura, o sea, a la hora de hablar y a la hora de escribir. La agrafía es entonces una consecuencia de este defecto lingüístico y es paralela en las dificultades del lenguaje oral. Dentro de las agrafías afásicas encontramos a la agrafía en la afasia de Broca y a la agrafía en la afasia de Wernicke. En la agrafía en la afasia de Broca, los pacientes muestran trastornos en su escritura que claramente están correlacionadas con su defecto lingüístico, que es fundamental. Su escritura suele ser muy lenta, difícil, torpe, abreviada y agramática, es decir, no siguen las reglas gramaticales. Se observan paragrafías literalmente debidas a anticipaciones, preservaciones y omisiones de letras, particularmente en conjuntos silábicos, y las letras están pobremente formadas, es decir, pueden agregar o quitar algunas letras, están muy separadas y así. Dentro de las características de la grafía en la afasia de Broca tenemos que la reducción drástica del lenguaje expresivo y también tenemos que la producción verbal con tendencia a la utilización de estereotipias y frecuentes agramatismos, es decir, que a ellos les cuesta mucho la producción del lenguaje. También tenemos que la comprensión está mejor conservada que la expresión, con mejor capacidad para los sustantivos, es decir, ellos comprenden más, pero se les hace muy difícil producir el lenguaje. Tienen dificultades para articular los sonidos del lenguaje, desintegración fonética, denominación pobre, que mejora cuando se utilizan claves fonéticas. Dentro de la etiología de la grafía en la afasia de Broca, esta se encuentra en una lesión
circunscrita únicamente en la tercera circunvolución del lóbulo frontal izquierdo, que aparece en consecuencia de lesiones en la parte anterior del cerebro. Sobre todo esto se da en el lóbulo frontal del hemisferio izquierdo, que cumple un rol muy relevante en la ejecución de movimientos que incluyen obviamente el hablar y el escribir. Esto se da también por algunos traumatismos craneoencefálicos, las hemorragias cerebrales, tumores cerebrales que están localizados en las áreas del lenguaje y también en hematomas extradurales. Ahora les voy a hablar sobre la agrafía en la fascia de Wernicke. Los pacientes con esta fascia pronuncian palabras normales, con fluidez, y muchas veces incluyen fonemas sin sentido. Es decir, ellos pueden hablar, pueden expresarse bien, pero a la hora de formar palabras no tienen sentido. También estos pacientes suelen ser conscientes de que su discurso no es comprensible para los demás, y que la fascia de Wernicke está acompañada por un corte en el campo visual derecho porque la vía visual está cerca del área afectada. Dentro de las características de la agrafía en la fascia de Wernicke tenemos que la comprensión auditiva y escrita está deteriorada. La escritura puede ser fluida, pero pues es totalmente incomprensible. Tiene adiciones sustituibles y omisibles de letras verbales y neologísticas, es decir, pueden agregar también y quitar letras. El paciente puede comprender mucho más el lenguaje escrito y su producción verbal se encuentra poco alterada. La escritura se encuentra teóricamente conservada, exceptuando naturalmente la escritura al dictado, porque obviamente es muy difícil para ellos comprender el lenguaje, entonces es muy difícil hacer un dictado. Y las oraciones pueden tener carácter de límite definido y los sustantivos hallarse subrepresentados. Y en la etiología, esta se debe a que las lesiones están localizadas en la parte posterior del giro superior del lóbulo temporal izquierdo. Y este síndrome se encuentra en las lesiones extensas de las regiones temporal, posterior, superior, incluyendo la circunvolución temporal superior y media, y no es raro que esta se extienda a algunas regiones angulares, supramarginales y la insular. Gracias. Perfecto. ¿Alguien del grupo va a añadir algo más? ¿No? Ok. Un comentario. Recordemos que en el caso de los datos que estamos viendo es agrafias, ¿ok? Porque no lleva un acento, ¿ok? En la I. Realmente donde lleva el acento prosódico es en la penúltima sílaba, ¿ok? Entonces, para que traten de corregir en esta situación. Ok. Algo importante que les quiero comentar yo en cuanto a las dos agrafias importantes que nosotros estamos hablando de Broca y Wernicke, ya lo hemos ido hablando realmente y hemos ido tratando cada uno de estos puntos porque sobre todo recuerden que una se basa en comprensión y obviamente recepción de información y otro en expresión. ¿Quedó todo claro con el grupo número 1? ¿Todo bien? ¿Clarísimos? Ok. Entonces, el día de hoy vamos a iniciar con, perdón, a continuación iniciamos entonces con el grupo número 2, que va a hablar acerca de bastantes, bastantes agrafias, pero que son más sencillas de explicar en este sentido. Adelante, ¿quién iba a compartir pantalla?
Listo, se mira la presentación. Sí. Ok. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, Perfecto. sí, sí. Adelante. Ok. Muy buenos días, licenciado y compañeros. Mi nombre es Sabi Chaín y en representación del grupo número 2 les voy a hablar acerca de el siguiente grupo de tipo de agrafias. ¿Puede cambiar? Empezamos con la grafia no afásica. Al igual que las habilidades lingüísticas, la escritura depende de un complejo conjunto de habilidades motoras y espaciales. En cuanto a las características, el paciente tiene una alteración de la escritura en cuanto a que esta es un acto motor. También tenemos desarreglos en la organización espacial de la escritura. Y en la etiología, la grafia no afásica se producen debido a defectos motores y espaciales. La grafia motora. En términos general se refiere a la alteración motora de la escritura. Las características, el paciente presenta una disminución de la fuerza de los músculos de la extremidad superior necesaria para escribir. Esto impide poder realizar movimientos finos. También una disfunción extrapiramidal que puede manifestarse en hipocinesia, que es un movimiento lento muscular, el parkinsonismo, que ya estamos familiarizados con este término, y un trastorno hipercinético que está relacionado con la hiperactividad. Los movimientos hipercinéticos de los miembros superiores alteran la habilidad para escribir. En cuanto a la etiología, aparecen como consecuencia de la lesión del sistema nervioso central, que involucran los ganglios basales, el cerebelo y el tracto corticoespinal, o bien como resultado de lesiones que afectan los nervios periféricos. Afectan los nervios periféricos y la mecánica de los movimientos de la mano. Y también esta lesión se produce generalmente en el hemisferio cerebral izquierdo. Ok, una Ahora pausa pasamos. aquí, una pausa antes de que pasemos a la grafia parética. Hasta aquí vamos bien. Recordemos que también una parte importante de la escritura viene por la parte espacial y por eso es que hablamos ya de comprensión, hablamos de expresión, pero ahora también de elementos espaciales. ¿Hasta aquí vamos bien? Quiero que me lo vayan escribiendo aquí al chat. Perfecto. Bueno, solo Angie y Melissa vamos bien. Los demás está. Ya se. Ok. Continuemos entonces, Milán. Ok, seguimos con la agrafia parética. Se refiere a una alteración en la escritura en la cual el paciente se le dificulta realizar correctamente las letras. La característica principal es la rigidez espática. Por ejemplo, un paciente con una mano parética tenderá a escribir letras del molde mal hechas con caracteres exageradamente grandes. Se produce por una alteración en los nervios periféricos, bien sea por una neuropatía. Una neuropatía es cualquier enfermedad que afecte la actividad normal de los nervios del sistema nervioso central o por un atrapamiento nervioso, que se produce cuando una rama nerviosa es comprimida por una estructura anatómica. La grafia hipocinética se refiere a una alteración en la escritura del paciente que puede ser ya sea progresiva o brusca. De ser brusca en cuanto a las características, la letra del paciente es siempre pequeña y progresiva, el tamaño de la letra disminuye progresivamente. En cuanto a la etiología, la primera característica puede aparecer en caso de lesiones corticoespinales y la segunda es característica del parkinsonismo. Sí, Milán, lo escuchamos. Puede Eh, continuar. Estoy esperando que cambie la presentación la Ah, compañera. Amy. Y... Oh, yo creo que tuvo por... A ver. Es que no está... No. No, sí está. Amy. Pero seguramente... A mí se me fue la luz. Yo no sé... Hoy se me fue. No sé si ustedes
se dieron cuenta, pero a mí Sí, sí. disculpe que se me salió que el internet está fallando un poco. Ok. Milan, ¿quién mandó la presentación de ustedes? Si no me equivoco, fue la compañera Belkis Mesa. Belkis. Okay. Voy a buscarlo para descargarlo entonces y estar yo también. Pero Vale. continuemos por ahí. Amy, adelante, yo voy a descargarla para tener la lista por cualquier cosa. Está bien, no sé si ya se puede ver en la pantalla. Sí, 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 pero avance a la siguiente diapositiva. por favor. Ok, en cuanto a la etiología de la grafia hipercinética, puede deberse a temblores, tics, distonias. La distonia es un trastorno del movimiento en el que los músculos se contraen involuntariamente, y a la corea, que es el movimiento involuntarios breves. Ahora pasamos a la grafia pura. Se define como una pérdida parcial o total en la capacidad de producir lenguaje escrito. La habilidad para escribir puede alterarse como consecuencia de efectos lingüísticos. Las características: la grafia puede manifestarse sin apraxia ideomotora, presenta disortografia, esta es la dificultad para escribir ciertas palabras o la dificultad para aplicar las normas ortográficas a la escritura. En cuanto a la etiología, se puede producir por lesiones en la base de la segunda circunvalación frontal. Esta es la área de Exner. En el lobulillo parial superior, la región perisilviana posterior e incluso en estructuras subcorticales. Y pasamos a la última, que es la grafia apráxica. Es la incapacidad para formar normalmente los grafemas, invirtiendo y distorsionando la escritura. Las características: el paciente presenta una alteración para realizar las secuencias motoras requeridas para escribir letras, y también hace lo propio en la escritura de números. Abundantes errores en el deletreo, y las letras pueden estar bastante deformadas. Y algo peculiar es que está en todas las modalidades, es decir, en la escritura espontánea, en la copia y en el dictado. Y la etiología, la grafia apráxica sería el resultado de la extensión de una lesión hacia la circunvalación parietal inferior. Muchas gracias por su atención. Perfecto. ¿Dudas? Como les decía, el grupo 2 era el más cargado, pero el que las grafias son más sencillas de entender. Yo les recomiendo, y por eso está en la guía, y me preguntaban de dónde respondíamos esa pregunta, que eran de las exposiciones. Yo lo mejor que les puedo decir es que hagan un cuadro, para que ustedes se lo aprendan, un cuadro que tenga la característica principal de cada trastorno. Y eso les va a ayudar muchísimo para poder entonces trabajar y comprender entonces estos apartados. ¿Ok? Entonces, si no hay más dudas, continuamos con el grupo número 3. Grupo 3. Ahí está Daniel. Buenos días. Buenos días. Somos el grupo número 3 y nos tocó explicar sobre la grafia espacial. ¿Qué es la grafia espacial? La grafia se puede definir como una pérdida parcial o total en la habilidad para producir lenguaje escrito, causada por algún tipo de daño cerebral. Esta grafia es la que se mira, las personas se ven afectadas a través del lenguaje. La grafia espacial, defecto bioespacial que altera la orientación y secuenciación dentro de la escritura.
Vamos a ver unas características sobre la grafía espacial. Número 1, imposibilidad para mantener la línea recta al momento de escribir. Por si ven ahí, ven el compañero hizo como una pizarra donde unas letras van más arriba que las otras. Es ahí donde se mira la imposibilidad para mantener la línea recta al momento de escribir. Característica número 2, repetición de trazos de letras e incluso de grupos de letras. En la parte de abajo hay un nombre que ni se le entiende, ¿verdad? Inadecuada utilización de los espacios. Deja demasiado espacio para escribir el siguiente renglón. Omisión de letras y rasgos. La escritura ocupa solamente la parte derecha de la página. Por si miramos el otro ejemplo que está ahí abajo, ¿verdad? Sí, adelante. Puede continuar. La etiología de la grafía espacial se debe a una alteración neurológica que justo ha provocado una lesión en la zona del cerebro donde se conectan las señales para producir el lenguaje, en este caso el lenguaje escrito. Aparentemente creo que las personas están viendo que están escribiendo correctamente e incluso miran que va la línea recta sin saber el problema que ellos están pasando. La capacidad para escribir se puede ver sumamente afectada por una alteración asociada al correcto desarrollo del lenguaje o por otro tipo de circunstancias como el aparato motor. Intervenientes, para poder escribir que por una alteración no permita la persona poder agarrar el bolígrafo y escribir sobre el papel o por otras patologías cerebrales que realizan y dificultan la escritura. Porque en mi caso he visto muchas personas que agarran la pluma y como que la mano les falla, como que les tiembla, y me imagino que también eso tiene problemas con la misma patología. Porque como les decía, aparentemente ellos están viendo que están escribiendo correctamente y sin mirar el error que están cometiendo. Pero lastimosamente es por lo mismo, el mismo problema de la etiología a través de la grafía espacial. Licenciado, a mí me gustaría agregar algo. Soy también parte del grupo. Sí, adelante ya. Sí, algo que a mí me pareció muy curioso es que las repeticiones podrían como indicarnos a nosotros una desactivación que sucede en los controles de las aferencias visuales, incluso cinéticas. Nos pueden expresar a nosotros como una grafía aferente que se puede ir, integrando dentro de la organización atencional de las lesiones posteriores del hemisferio derecho, si nuestro paciente es diestro. Perfecto, súper bien. Por eso les decía que en lo relacionado que les había dicho de la grafía espacial, es solo una, pero tiene muchos más aspectos relacionados. Y lo que hablábamos a nivel de la escritura en aspectos espaciales, recordemos que un elemento clave de esto es que ustedes deben de comprender de que obviamente esto solo aplica, de nuevo, solo aplica cuando hay una instrucción formal, ¿ok? Por ejemplo, en el caso de, imagínense que yo estoy seguro que cada uno de ustedes en algún momento recibió o tuvo alguna dificultad en algún tema de manejo de espacios en la escritura. Pero era más frecuente, y por ejemplo, era más frecuente cuando ustedes estaban iniciando, y ahora estoy seguro que se ha ido deteriorando también un poco por el tema de pandemia, que ya casi no escribe. Entonces, recordemos que si el niño o en este caso el adulto nunca ha recibido una formación como tal, entonces va a ser bien difícil que la persona pueda entonces desarrollar obviamente este tipo de habilidades. ¿Estamos?
¿Estamos claros? ¿Estamos bien? Perfecto. Entonces, avanzamos al último grupo. Pueden ver mi pantalla. Sí. Sí, adelante. Buenos días. Nosotros vamos a hablar sobre otros trastornos de la escritura, entre ellas la hemigrafía, alteraciones de la escritura de origen frontal, estados confusionales y agrafia histérica. De la hemigrafía es un tipo de alteración de la escritura que se llama hemigrafía, agrafía por desconexión o agrafía unilateral, en la que se cree que el hemisferio izquierdo controla las actividades necesarias para escribir, y si alguien quiere escribir con la mano izquierda, siendo diestro, deberá utilizar fibras comisurales del cuerpo calloso. Una de las características es que altera la escritura de la mano izquierda y dejando la habilidad intacta para escribir con la mano derecha. Las causas son cuando se produce una lesión en el cuerpo calloso. Y por ende, entonces, al tener esa lesión en cuerpo calloso, obviamente, ustedes recuerdan, no hay entonces una conexión entre ambos hemisferios. Ahora con las alteraciones en la escritura de origen frontal, aunque poco se ha enfatizado en la literatura, los pacientes con lesiones prefrontales pueden presentar una dificultad evidente en la escritura, aunque se conserva la capacidad de leer. La agrafía frontal se denomina igualmente agrafía disyuntiva, y las características son que los pacientes con lesiones prefrontales presentan dificultades en la escritura, como la producción escasa y la escritura incompleta. No terminan como de escribirlo una frase, pero se conserva la capacidad para leer. Hay defectos en el lenguaje oral caracterizado por una disminución del lenguaje espontáneo. Ha conservado la repetición y la comprensión. Y la etiología es el daño frontal focal, demencias, enfermedad de Pick asociada con una patología de lóbulos frontales. Buen día. Ahí yo quisiera aportar algo en la diapositiva donde dice la enfermedad de Pick. Hola. Perdón, casi no le logré escuchar muy así. ¿Puede Sí, repetir de nuevo? Quería aportar algo ahí sobre la enfermedad de Pick. ¿Me Sí. escuchan? Cuando se habla de la enfermedad de Pick, es destrucción progresiva de las células nerviosas del cerebro. Por eso es que tiene esta relación con las alteraciones de la escritura de origen frontal. Es justo como dicen los lóbulos frontales. Nada más una aportación. Exactamente. Súper bien, gracias, muy así. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, Lick. Perfecto. Ok, adelante. Los estados confusionales dicen un trastorno orgánico cerebral, esencialmente de la atención. Se define al estado confusional como manifestaciones de hipertensión, miadrasia, taquicardia o temblores. Como eso también puede entrar, licenciado, no sé si estoy bien, cuando las personas que tienen como cierta crisis como de epilepsia, o no entra. Sí, vamos adelantando un poco, porque recuerden que la epilepsia como tal son fallos a nivel, recordemos que las neuronas son lo que transmite son impulsos eléctricos, y la epilepsia lo que se ve dañado principalmente es ese sistema de comunicación entre neuronas. Entonces, en el caso de los estados confusionales como tal, realmente puede existir algún tipo de alteración, pero no llega hasta epilepsia.
Epilepsia, recuerden que al igual que, por ejemplo, los otros estados alternativos de la conciencia, como los desmayos, por ejemplo, llegan de manera súbita. En este caso, los estados confusionales también lo llegan de manera súbita, pero no a tal grado de profundidad o no a tal grado de severidad. Las características de los estados confusionales es que tienen trastornos de la atención y de la concentración, alteración de niveles de conciencia y también tienen un deterioro cognitivo global con el lenguaje incoherente, trastornos de memoria, alteraciones de pensamiento y del juicio. Y la etiología es que es muy variada, generalmente responde a múltiples causas que provocan alteraciones cerebrales difusas, focales en el encéfalo, tales como alteraciones orgánicas, traumatismos craneoencefálicos, epilepsia, efectos secundarios de fármacos o deshabitualización de drogas y en estado postoperatorio, que son estas las razones que pueden causar esos tipos de estados confusionales antes mencionados. Súper. Perfecto. ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien? La grafia histérica. Con una frecuencia alta de las parálisis histéricas comprometen el hemicuerpo izquierdo y en consecuencia no es usual reportar agrafia histérica. Las características son que la grafia histérica puede resultar de una reacción conversiva a un temblor histérico de la mano. Muchas personas de los casos de agrafia histérica reportados en la literatura clásica sufrían de una distonía focal, idiopática, calambre o espasmos del escríbano. Y las causas son que en la parálisis histérica los reflejos son normales y hay solo cambios moderados en el tono muscular. Algunas veces la sensibilidad se encuentra también afectada. Eso sería toda mi aportación. Ahí quería aportar algo. Sí, adelante. Perdón. No, adelante. Sí, por favor. en cuanto a la distonía idiopática, son espasmos involuntarios de la muñeca. Y estos, bueno, debido a enfermedades neurológicas, ¿verdad? Como esta, y que afecta a músculos específicos. Y en cuanto a la parálisis histérica, son movimientos lentos, pero con esfuerzos bien marcados, o sea, son bien notables. Eso quería aportar. Súper, excelente. Gracias, Yulisa. ¿Alguien más del grupo? Ok, perfecto, excelente. Gracias al grupo número 4 y si gusta pueden dejar de compartir todos. Y con eso finalizamos entonces el tema de agrafias y entramos de lleno a uno de los últimos temas, ¿verdad? Que hemos hablado, ya hemos visto las dificultades en lectura, hemos visto las dificultades en escritura y ahora vamos a iniciar a ver las dificultades en cálculo numérico. ¿Pueden confirmar todos que están viendo mi pantalla? Sí, Lick. Okay, perfecto. Ok, entonces vamos a iniciar recordando. No, Lick, disculpe, yo estoy viendo la pantalla de Rosemary. Okay, voy a dejar de compartir. Ahora sí. Listo. Acá. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces, la calculia, recordando un poco la temática relacionada, ¿verdad? Con lo que nosotros ya hemos visto de qué es, ¿verdad? Qué significa el prefijo. Entonces debemos de comprender también que los defectos que pueden haber, ¿verdad? En las habilidades de cálculo, al igual que los dos puntos anteriores que vimos, que era agrafia o disgrafia, o alexia o dislexia, tienen que ver específicamente con los procesos de enseñanza. O sea, si la persona no tiene las habilidades aritméticas, pues obviamente no va a poder hacer algo, y no es porque tenga un daño a nivel orgánico, sino porque simplemente no ha recibido dicha instrucción. ¿Ok? Entonces,
Cuando hablamos de acalculia, son todos los defectos primarios en las habilidades de cálculo. Con frecuencia van a estar asociados con lesiones del lóbulo parietal posterior izquierdo. ¿Ok? Recordemos, el izquierdo es el analítico, es el matemático, es el lógico, el derecho es el artístico, el abstracto. Y también como trastornos secundarios pueden tener, ¿verdad?, resultados en defectos lingüísticos, en elementos espaciales, de atención y algunos otros defectos cognitivos como dificultades para la memoria. La calculia primaria también es conocida como anaritmetia, ¿sí? Se relaciona también con la agnosia digital. Sé que aquí tengo que desenterrar un poquito lo que vimos anteriormente y hablábamos acerca del proceso, ¿verdad?, de desarrollo en unidad 1. Ustedes recuerdan un poquito la unidad 1, hablamos de las agnosias. En el caso de las agnosias, en el caso de las agnosias digitales, tienen que ver con los procesos de desarrollo, ¿verdad?, del individuo a nivel de reconocimiento, ¿ok? Y esta discriminación que puede también tener algunas dificultades para distinguir derecha de izquierda o dificultades con los conceptos espaciales verbalmente mediados. Este es un cuadro que resume todas las áreas que pueden verse afectadas, ¿verdad?, en las habilidades de cálculo, desde los más sencillos, ¿ok?, hasta los más complejos, como por ejemplo contar, ¿sí?, contar objetos reales, objetos en progresión, en regresión, cuentas regresivas, la estimación de la cardinalidad, o sea, cuando hablamos de cardinalidad, sabemos que 1 es menor que 10 o 15 es mayor que 10. Poder hablar de los números arábigos, de los números también representados de manera oral, lectura de números tanto en los dígitos arábigos como en los dígitos romanos, la escritura de los números, la transcodificación. Por ejemplo, si yo le dijera a usted, por ejemplo, la transcodificación, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Y yo le asigno a cada uno de estos valores una letra, usted, y así hasta tener el resto de las 27 palabras, las 27 letras del abecedario, usted podría escribir un texto basado en ese código. Pero en este caso los individuos tampoco tienen esta facilidad. También la lectura o escritura de signos aritméticos se les dificulta las tablas de multiplicar, sumar las cantidades de un dígito o de 2 dígitos o restar. También operaciones aritméticas que involucren más de una operación, sumar, restar, multiplicar, dividir, tanto a nivel mental como escrito, alinear números en columnas, por ejemplo, operaciones aritméticas utilizando fracciones, comparación y resta de fracciones, repetición de dígitos. O sea, como ustedes pueden ver, hasta los más complejos que ya son los procesos de evaluación, ¿verdad?, en cuanto a la utilización del dinero, se ven alterados. Que conste, no quiere decir de que la persona muestra daños en todos estos elementos. Si muestra daños en algunos de ellos, desde el punto 1 hasta el punto 23, entre más pronto aparecen estas dificultades, también van a mostrarse las otras dificultades. O sea, si el individuo no puede contar, pues difícilmente va a poder sumar. Si no puede sumar, difícilmente va a poder hacer una operación combinada. Si no puede hacer una operación combinada, va a ser difícil que pueda utilizar dinero. ¿Me entienden? ¿Estamos? Perfecto. Entonces, la acalculia
se van a tener que distinguir 3 tipos de trastornos. Va a haber alexia y agrafia para números. Eso quiere decir que no puede leer ni escribir números. La acalculia espacial, que es un trastorno de lo que hablábamos de posicionar correctamente los valores, o que puede estar acompañada de negligencia espacial, lo que hemos hablado, ¿verdad? Un daño en uno de los 2 hemisferios, o también puede haber inversión de números. Y finalmente, el más completo, que es la anaritmetia o anaritmia, que corresponde a la calculia primaria, o sea, que nunca ha obtenido entonces dichos valores para el cálculo numérico. También las habilidades del cálculo pueden alterarse como resultado de la incapacidad para apreciar lo que significan los nombres de los números. Como por ejemplo, si yo le escribo esto, todos entienden que esto equivale a esto. ¿Ok? A eso nos referimos con nombres de los números. También defectos visoespaciales que pueden interferir con la organización espacial de los números y los aspectos mecánicos de las operaciones. Como por ejemplo, si yo tengo una suma, por ejemplo, ya sé que yo debo de colocarlos en líneas, ¿no? Para poder hacerlo. A eso nos referimos con elementos visoespaciales. También la incapacidad para recordar hechos matemáticos y hacer uso apropiado de ellos, así como defectos en el pensamiento matemático y en las operaciones, en la comprensión de las operaciones subyacentes. Ahora, empecemos por el primero que hablábamos, que es la anaritmetia o anaritmia o acalculia primaria. Esta se refiere a un defecto primario en las habilidades de cálculo. El paciente sufre la pérdida de los conceptos numéricos, es incapaz de entender cantidades, falla en la ejecución de operaciones matemáticas, no puede utilizar reglas sintácticas, como por ejemplo, volvamos al ejemplo de la suma, por ejemplo. Si yo, ¿verdad?, sumo 7 y 5, 12 y llevo 1, todos aprendimos así, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, esas son como reglas sintácticas o como cuando prestábamos, ¿sí? De que, bueno, tenemos así este mismo proceso, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, en lugar de... Ok, entonces en el caso aquí 7 menos 5, 2, pero como 1 no es mayor, ¿verdad?, que 2, entonces aquí le tiene que prestar, le prestamos 10, 11, 2, 9, ¿cierto? ¿Ok? O también pueden confundir a menudo los signos aritméticos. En general, se considera que las lesiones parietales posteriores izquierdos es que se asocian con la acalculia primaria. ¿Ok? Ahora bien, la acalculia también puede ocurrir durante, también se diagnostique una afasia de Broca o una afasia de Wernicke. Entonces, la acalculia en la afasia de Broca va a mostrar dificultad para hacer cálculos de numéricos simbólicos, errores sintácticos como los que acabamos de describir. Y en el caso de la afasia de Wernicke van a tener también errores semánticos, errores de procesamiento visoespacial, dificultad de memoria, significado numérico incierto. En el caso de los dictados, por ejemplo, no pueden comprender y por ende escriben números erróneos o errores por descomposición. ¿Ok? En la acalculia, en la alexia pura, o sea, sin agrafia, se va a caracterizar por descomposición de dígitos, o sea, que el individuo puede leer un número, pero no puede, un número compuesto como 417, pero no puede descomponer eso en dígitos. 417, 417. Puede leer correctamente los primeros dígitos, puede hacer algunas operaciones por escrito principalmente, pero puede ser difícil. Tiene la dificultad para las reglas sintácticas que vimos, como llevar o colocar los números en la columna apropiada. Se conserva la capacidad de poder llevar a cabo operaciones mentales.
Por otra parte, en la alexia parieto-temporal hay una incapacidad de leer números u otros sistemas simbólicos. El hacer operaciones matemáticas por escrito, ¿verdad? Está alterado, se le dificulta mucho el poder desarrollar elementos de escritura y organización. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, Lee. Perfecto. Ahora miremos entonces la calculia frontal. Bueno, de nuevo frontal, recuerden que los nombres que reciben es según donde está el daño. En el caso entonces de la calculia frontal, estos pacientes pueden contar, pueden comparar cantidades, pueden realizar operaciones aritméticas sencillas, sobre todo si se les permite utilizar lápiz y papel, pero son incapaces de realizar operaciones mentales o también operaciones sucesivas. O sea, por ejemplo, creo que Angie Angie Rivera creo que lleva métodos conmigo. Y ayer que estuvimos en clases, les comentaba de que teníamos que regresar a hablar un poco de qué operación se resolvía antes, qué operación se resolvía después, qué pasaba con una raíz cuadrada o con una potencia, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de operaciones, que son operaciones compuestas, se le dificulta mucho al individuo con la calculia frontal. También estas personas van a presentan déficits atencionales y esto obviamente hace que se le dificulte muchísimo poder concentrarse en el problema. El paciente no puede involucrarse en la tarea porque presenta constantemente asociaciones tangenciales, o sea, muestra entonces, si yo le dijera, vamos a restar 5 menos 2. Qué interesante hablar de la resta. ¿Dónde habrá nacido? ¿Por qué? ¿Cuál fue la necesidad de empezar a restar? Como por ejemplo, una tarea numérica implica cierto nivel de esfuerzo porque requiere de su atención, requiere de su concentración. Y al no tener entonces estos dos factores, obviamente van a mostrar mayor dificultad a los individuos que tienen lesiones en el lóbulo frontal. ¿Ok? Por otra parte, en el caso de la calculia espacial, son particularmente notables en el cálculo por escrito. Si yo le hago una resta, por ejemplo, a nivel mental, usted no necesita ubicar los números. Cada quien tiene como una forma muy particular de resolver los problemas matemáticos a nivel mental. Por ejemplo, si yo les dijera, bueno, si ustedes me preguntan a mí, ¿verdad? ¿Cómo resuelvo yo los problemas matemáticos? Como Orlando. Ok, me dice, a ver, Lee, ¿cuánto es 7 por 12? Bueno, para mí, lo primero que hago es que yo me aprendí las tablas hasta el 10. Entonces, yo multiplico 7 por 10, 70, y sumo el 7 por 2, que es 14, para darme un 84. ¿Alguien más lo hace así? Yo. Magnori también. ¿Alguien lo hace diferente? Y si alguien lo hace diferente, que lo comparte también, contando con los dedos, dice Annette. Pucha, pero hay algunos que tienen que contar hasta con los dedos de los pies y que les pidan prestado también al compañero o compañera que tiene al lado. Sumando, dice Muyasa. ¿Alguien más? Entonces, como ustedes pudieron ver, yo no necesité de ubicar, ¿verdad? Para hacer la multiplicación, ¿verdad? Como aprendí. No, simplemente lo hice de manera mental. Pero cuando lo hacemos por escrito, ahí sí es importantísimo, ¿verdad? La ubicación que nosotros le damos. Entonces, en la calculia espacial, cuando las operaciones son por escrito, se muestran con mayor dificultad. Las dificultades que presentan también en la lectura y en la escritura de números son de igual manera bastante difíciles, y también vamos a encontrar que cuando escribe en los números puede añadir rasgos o dígitos o letras o símbolos. Puede también puede no utilizar correctamente el espacio, ¿verdad? A fin de unir y separar números,
pueden estar muy pegados o muy separados, problemas para mantener la dirección horizontal durante la escritura. También han visto, imagínense que esta es una página, ¿ok? Se ven acá, ¿ok? Y hay personas, si ustedes lo han notado, que empiezan escribiendo acá, acá, y cada vez como que se van separando más. ¿Lo han visto? Y eso se conoce como el efecto cascada. Entonces, normalmente son individuos que no tienen la facilidad de la escritura. Pero de nuevo, recuerden que esto es importante que el individuo ya haya recibido una instrucción formal. Normalmente son muy desorganizados a nivel espacial con su material escrito. En el caso de la lectura de números, tienen dificultades en el reconocimiento de la orientación espacial. Hay una negligencia hemiespacial izquierda, de nuevo, ¿verdad? El lado izquierdo, el hemisferio izquierdo, que son los aspectos relacionados a nivel lógico-matemático. La incapacidad para poder seguir renglones, hacer operaciones matemáticas o explorar secuencialmente el material escrito. ¿Ok? Y con esta imagen entonces quiero cerrar la presentación del día de hoy. Porque si ustedes ven, la comunicación no solamente es verbal, o sea, no solamente es yo hablar o yo escribir y usted leer o escuchar, sino también entra por los gestos, por las imágenes, los sonidos, incluso ahora, desde mucho antes que empezara todo este tema del COVID, ¿verdad? La proximidad que podemos tener hacia alguien, si estamos muy pegados, estamos muy alejados, todo esto transmite información, transmite y comunica algo. Y con eso entonces cerramos la presentación del día de hoy. Y les voy pidiendo que vayan haciendo su cámara para poder ir resolviendo también dudas. ¿Estamos bien? ¿Dudas? No, listo, bien. Qué raro, Magno. No he deshabilitado nada, yo la verdad. Ok, bueno, entonces con eso cerramos oficialmente nuestra unidad 2. Lo que nos lleva obviamente al siguiente impasse que ustedes van a decir, Lick, entonces, ¿cuándo es el examen? Entonces, ok, entonces, sé que están corriendo con el tema de las diapositivas, ok. Entonces, pero quiero que me escuchen, puedo dar chance que nosotros nos sentemos y lo hagamos la siguiente semana. Recuerden que las diapositivas las entregamos este viernes, todos. ¿Ok? Ya está subido el espacio para que ustedes entreguen. ¿Ok? Entonces, en el caso de los que les he ido enviando retroalimentación, vayan haciendo las correcciones. Incluso aun cuando yo las reciba, si yo considero que hay algo importante que se debe cambiar, se lo voy a hacer saber. Entonces, eso nos lleva al siguiente punto, ¿verdad? El examen. Miren, yo las fechas de exposición no las quiero mover, ¿ok? Sin embargo, sí podríamos entonces considerar hacer el examen ya sea el sábado o el domingo. Sé que son días de descanso teórico, ¿verdad? Pero estoy seguro que la mayoría de ustedes preferiría hacerla sábado o domingo a hacerlo este viernes, que se les va a juntar entonces las dos fechas. Tanto la entrega de las presentaciones como el examen. ¿Les parece? Podemos hacer el sábado y usted aprovecha el domingo para desintoxicarse por completo de... Licenciado, yo el sábado no puedo, yo trabajo de 8 a 8 el sábado, entonces sí podría el domingo, pero no sé los demás compañeros. Igual, yo la puedo dejar habilitada por la noche, si quieren, incluso. Sí, mejor por la noche. Porque sé que hay muchos que trabajan.
sea, podría habilitarlo por decirles de 7 a 10 de la noche. No es que el examen no es que va a durar 3 horas, pero para que usted pueda ingresar en el momento que sea más propicio para usted. Sí, mejor por la noche, Lick. Si va a ser sábado domingo. Ok. ¿Y cuánto va a durar el examen, Lick? Como 1 hora 15, más o menos. Hay algunos aspectos que les voy a ser bien sincero. Si ustedes vieron el examen que les puse en la unidad 1, no, de nada me sirve que ustedes se aprenda todos los trastornos. Porque no es cierto, ni yo me lo sé, ni me lo pueden saber tampoco, porque son demasiados. Pero sí la parte esencial de cada tema, eso sí deben de saber. O sea, no se enfoquen en detalles, porque no soy de los profesores que va y busca una pregunta así de esas que nadie le prestó atención. No, esencial, lo toral del tema. Eso sí lo deben de manejar y lo deben de manejar a la perfección, porque sí soy exigente en este sentido. ¿Ok? Estamos. Entonces, queda de 7 sábado, examen de psicoficio. Sábado de 7 a 10. ¿Ok? Y más o menos 1 hora a 1 hora 15 aproximadamente. ¿Ok? Cualquier duda o consulta me pueden escribir al correo electrónico, yo quedo al pendiente. Recuerden que a partir ya del lunes empezamos las exposiciones. Solamente después de esto, de las exposiciones, les voy a mandar una rúbrica, por cierto, de cómo se va a evaluar, ¿verdad? A cada grupo, para que ustedes lo tengan. Este sábado 6, este sábado 6. ¿Qué más les iba a comentar? La rúbrica. Lick, ¿la diapositiva solo la sube una persona a la plataforma o las dos? Solo una, solo una. Solo que asegúrense siempre de ir poniendo sus nombres. Y sé que ustedes tienen grupo de WhatsApp, ¿verdad? Así que pueden compartirse las presentaciones que hicieron ahorita entre ustedes para el llenado de la guía. ¿Ok? Usted hace la guía a conciencia, no solo copiar y pegar. Usted hace la guía a conciencia y el examen va a ser bueno. ¿Ok? Entonces, nos vemos el lunes presencial. Vamos a estar atentos por ahí, cualquier correo electrónico. No se les olvide ahorita quedarse a los 2 grupos que les había comentado que se quedaran al final. Y si no hay más dudas o consultas, nos vemos entonces lunes de manera sincrónica. Estudien para el examen. Ya nos queda poquito. Ya después de eso solo nos va a quedar una tarea más que va a ser para la unidad 4, que es relacionado con el examen del estado mental, una tarea rápida. Y podamos trabajar. Los grupos de epilepsia. ¿Ok? Para los demás, entonces, buen día, buen resto de semana, pórtense bien. Gracias, licenciado.